Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ...8:29 y damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, abogado especialista en Derecho Constitucional. Dos temas importantes que se han dado, bueno, ya las leyes, estas tres leyes económicas urgentes que tienen y que suman más de 41 demandas ciudadanas, ya se empiezan a dar las audiencias. De hecho, ayer fue la primera audiencia en donde se trataron 5 demandas a la ley de solidaridad, que es la ley que de alguna manera se refiere al conflicto armado interno. Y bueno, se dio esta primera audiencia a las 10 de la mañana, duró como 8 horas, y más o menos lo que alegaron los demandantes es que esta ley vulnera el derecho humanitario internacional y que no se ha justificado la declaratoria de conflicto armado interno. Ahora ya la Corte Constitucional estará deliberando este tema y bueno, vamos a ver qué sucede de todo esto. Fue una audiencia virtual porque no se aceptó el pedido de presidencia de que sea una audiencia presencial. Y bueno, ¿qué es lo que cabe a continuación? Ya hay otras fechas fijadas para tratar las siguientes leyes que también suman demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué podría pasar, doctor Ollarte, con estas demandas de inconstitucionalidad? 41 demandas ciudadanas de estas leyes. Se suspendió provisionalmente 17 artículos de estas leyes y bueno, esto está por verse todavía. Bienvenido, doctor Ollarte, gracias por acompañarnos. Buenos días, doña Verónica, un placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Sucesos. Sí, bueno, para comenzar, recordemos que son tres leyes las demandadas, todas por separado: solidaridad, integridad y Inteligencia. inteligencia, una no muy inteligente ley de inteligencia. Se están realizando audiencias públicas. Debo hacerle presente varias cosas. Primero, no es común que la Corte suspenda Los artículos. cautelarmente las disposiciones impugnadas. Generalmente en el lato periodo que se toma la Corte para resolver estos casos, las normas quedan vigentes y ocasionan efectos, ya lo sabemos. Pero en este caso decidió suspender Ujú. en algunas demandas con mucha laxitud y generosidad, porque no cumplió los requisitos exigentísimos que la Corte impone al común de los mortales para este tipo de cosas, y en otros casos más o menos de modo adecuado. Se han realizado audiencias. Las audiencias en la Corte Constitucional hace harto rato ya son telemáticas. Es decir, antiguamente eran presenciales, vino la pandemia y todo se hizo telemático. Y una de las diferencias que, por lo menos la gente que ejerce en esta materia puede ver, es que el día de ayer estuvieron presentes todos los miembros de la Corte en la audiencia, en el caso que tiene Ali Lozada. No es común esto. Generalmente la audiencia es una audiencia harto inútil Ujú. porque te escucha el ponente y nadie más, es decir, la persona que va a realizar el proyecto de sentencia. Te escucha hoy día y el proyecto lo hace dentro de 2 años. O sea, no sabes para qué te han llamado Tiempo a una definido para audiencia. responder después de la A audiencia. ver, uno entiende que si hay una suspensión cautelar, el caso debería resolverse con prontitud. Claro. Pero han existido casos en la Corte, casos naturalmente de agenda y privilegio, en los cuales la Corte ha suspendido la norma y ahí queda. Y te queda suspendido 5 años. Wow. Y luego, claro, cuando ya te declaran la inconstitucionalidad, te da lo mismo porque se te tomaste 5 años. Los casos realmente del común de los mortales son 5 años sin suspensión y luego arréglatelas. Es el caso del común de los mortales. Pero ayer vimos esta cosa que no es común. Otra cosa, las audiencias virtuales tienen ventajas especialmente para el abogado mal formado, porque le permite leer, ser soplado, cosa que una audiencia presencial es más complicado hacer, por no decir, es Ujú. prácticamente imposible. Pero esto de llevar una audiencia de 8 horas, perdón, a la media hora ya no te escucha nadie, pues. Es decir, yo no sé qué mente napoleónica puede tener Atención por la ocho atención horas. durante 8 horas. Y lo que sale en la prensa son básicamente los temas más, tal vez tensos, ¿no? Por ejemplo, que te hago una pregunta que no me la puedes contestar. Cuidado con imaginarse cosas, porque a veces en las audiencias pasa eso, es decir, la corte te da la apariencia de que con las preguntas y luego así no es. Ya veremos, hay un largo camino. Yo he visto audiencias en las cuales las preguntas van encaminadas a prácticamente negar la demanda, parecería, y termina concedida y lo contrario. ¿Ya?
Ok. Hay de todo en este tipo de cosas. Es ciertamente lo que se ve de lado y lado, porque yo he visto que le critican mucho a uno de los abogados de la presidencia, que ciertamente es gente muy joven y que no tiene en esto mucha experiencia. Pero tampoco los demandantes lo han hecho extraordinariamente bien. O sea, eh, perdón que yo lo tengo que hacer por interés, tengo que ver estas Ujú. cosas, pero que comiencen las intervenciones y tú te duermas ya, ya tú dices, no, 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 yo sigo haciendo otra cosa porque escuchar esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ya, es decir, no, nosotros no estamos hechos para... Nuestro sistema no es oral, es un sistema escrito con audiencia. Es decir, ahí medio te escuchan, te sale, te entra por una oreja, te sale por otra. Así es que lo de ayer no define mucho. Pero sí, o sea, a mi juicio, si usted me pregunta, yo creo que el presidente de la República cometió el error de no escuchar, de meter cosas en el debate que no venían al caso, temas que no son económicos en leyes, en leyes urgentes. eh, Ese tipo de cuestiones que, bueno, mira, si usted quiere jugar a las mil inconstitucionalidades, bueno, ya le echaremos la culpa a la Corte, que además la Corte sus culpas tiene, pero no es esto. Ahora, sobre esta ley específica, Ley de Solidaridad Nacional, se suspendieron estos artículos del 6, del 9, el 13 y el 14 que tienen que ver con las definiciones del conflicto armado interno, de los grupos armados organizados, del indulto presidencial diferido, que de por sí fue polémico, y además del concepto de bienes que son objetivos militares, entre otras cosas. ¿Usted cree que la Corte debería decidir la inconstitucionalidad bueno, no solo de estos artículos, sino de toda la ley? ¿Qué podría pasar? A ver, vamos por partes. En esto del conflicto armado interno, el que ha metido en este problema y jamás se lo va a admitir, y jamás se lo va a decir, y jamás se va a decir esto en un fallo, es la propia Corte. Es decir, cuando ocurre lo que ocurrió en enero del año pasado con la toma de TC Televisión, cuando el presidente de la República emite un decreto de excepción, el primero por conflicto armado interno o guerra interna, como llamamos antiguamente, no había existido esto, la Corte Constitucional dice, bueno, yo no puedo controlar si es que hay o no un conflicto armado interno. ¿Quién comenzó con esa tontería? La Corte. Si no fue capaz de decir de una buena vez, Ujú. ay, no, no, se la quiso sacar. Y se la sacó del peor modo. Yo no hago amigos de las entrevistas, ni en los casos, ni en ninguna cosa. Yo voy a decir las cosas sin ambajes, como yo las veo. ¿Ya? Esto fue una irresponsabilidad de la Corte. Y luego la Corte permitió sucesivos estados de excepción diciendo que no podía controlar. Luego comenzó a decir que sí podía controlar un poquito. Y al final terminó diciendo que no y empezó a aplicar toda la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de hace 55 años e instrumentos internacionales del año del pepino por la mañana para definir qué es un conflicto armado interno, porque el mundo no ha cambiado. Es que el conflicto armado interno del año 45 es lo que ahora es el conflicto armado interno y lo que dijo la Corte Internacional de Justicia sobre todos los requisitos para el CADI. Y les encanta hablar así, ¿no? Complicado, hay que hablar complicado para que la gente no te entienda y te creas inteligente. Entonces, cosas de hace 55 años que todavía supongo yo que el mundo no debe ser igual. Deberíamos estar todavía con palos de piedras acá, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué le dice la Corte con ese torpe señalamiento? Es un señalamiento torpe que ya tiene ya, va a cumplir 7 años el señalamiento torpe de que los estados de excepción duran 60 días más 90. Con eso Ucrania perdió la guerra. Esta gente no es capaz de entender las cosas. Tú te metes en una guerra y la guerra acá, las guerras han sabido durar como partido de fútbol, ¿ah? 90 minutos, 60 más 30. Ay, no, no, y después puedes tener ahí un suplementario, poquito, penales. No, señor, las guerras duran lo que tienen que durar. Yo no quisiera que duren poco. Pero la Corte entonces le dice al presidente de la República que ya se deje de jorobar con el tema de Del estado los de excepción. estado de excepción, que además nos molesta porque hay que emitir dictamen, entonces hay que trabajar, ¿no? Entonces no nos mande tanto dictamen, presidente, no, toca aquí estar haciendo proyectos y sentencias y cosas, ¿no? Y eso nos molesta. Nosotros somos jueces, pero no para juzgar, para otra cosa, para dar conferencias, para eso servimos. Eh, para sentirnos bien con nuestros cargos, para eso estamos. Qué bestia, qué amistoso que soy. Simpaticísimo ha venido hoy día. Bueno, entonces le dice, esto es un tema permanente y por lo tanto el presidente de la República no requiere de estado de excepción para utilizar las Fuerzas Armadas. Esa fue genial de la Corte Constitucional, una O sea, se facultad. dice, se desdice en este caso. Exacto, entonces es su culpa, señor. El otro se aprovecha el pánico, pero el que tiene el sartén por el mango en esto es la Corte. No sé si tanto, pero si usted sabe utilizar el poder, no es de hacer marchitas, presidente, y tonterías. Ya, no, no, no.
Pero bueno, no sabe manejar esto, no capaz de coger un libro de historia y ver cómo se manejan este tipo de cosas. Bueno, estamos metidos en este rollo Vaya rollo. porque el Ecuador es un país que está entregado a la violencia, es un país en el que los crímenes se suceden a diario. Es un país que dice que está en guerra, pero no mucho, porque si nos gusta a nosotros, las cosas no se pueden hacer en nuestro país totalmente, a medias. Eso es lo que nos gusta a nosotros, dejar las cosas a medias. Entonces, estamos en conflicto armado, pero no tantito, porque claro, usted dice, en un conflicto armado interno hay operaciones militares. ¿Dónde están esas operaciones militares? Porque en un conflicto armado, usted no apresa al soldado enemigo y lo pone a disposición de la justicia, salvo que haya cometido un delito, sino que lo neutraliza. Aquí ya no hemos visto nada de eso. Entonces estamos jugueteando con esto del conflicto armado, que la Corte es la responsable de los asesinatos, que el presidente de la República se la pasa a la Constitución. Bueno, en ese mundo andamos y lamentablemente en este entuerto Corte versus presidente, pelea de inmaduros, estamos los demás en medio. Y bueno, esto tendrá que resolverse. Sí, Vamos a tendrá ver que en cuánto resolverse. tiempo. A ver, yo aspiraría que si usted ha suspendido, señor Corte Constitucional, estas disposiciones, el fallo sea rápido. No que no No que como, tengan claro, en porque 5 años ascuas. de esto. Así es. No digo ascuas, ya resuelva. Suspendió cautelarmente. Eso a mí me basta, pero que usted me diga que tiene que resolver esto ahí. Ahora, el hecho de que suspenda cautelarmente podría significar que esos artículos no son constitucionales, por ejemplo. Vea, el problema de la suspensión cautelar en Ecuador es que no lo decide el Pleno de la Corte. África Central somos nosotros, entonces aquí la vigencia de la ley no la define el Pleno de la Corte como debería ser, sino que lo definen dos personas. Porque con un 2-1 en la sala de admisión suspendes. ¿Ok? Hay cosas que no hace falta corregir pues, del reglamento de sustanciación, porque son cosas menores, pues. Aquí las cosas importantes son el arbolito, el río, ¿qué otras de estas cosas de agenda el aborto es buenísimo. eh, Jubilados no, víctimas no. El tratamiento que da la Corte Constitucional a la víctima, que no sea víctima de los temas que a ellos les gustan, es fatal. Fatal. Vaya a ver cuando con los temas de las prescripciones penales. Acá comete usted delitos nomás. De esos que prescriben en 5 años. Métala extraordinaria, hijito. Y te hacen cortarse. No. Y a la corte le vale. La corte te habla muy bien de los delincuentes, ¿ah? Hay que rehabilitarle al delincuente. Oh. ¿Y la víctima? Que se muere y se la coman los leones, ¿no? Para eso Bueno, están. doctora Yarte, ya nos falta el tiempo para hablar a fondo ¿De del qué tema quiere de hablar? bueno, de la consulta popular que está en agenda, pero Muy bien. le voy a solo preguntar de una de las preguntas que Una. son más polémicas, que es de justamente el control político a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Usted cómo ve eso? Verá. Objetivamente, hay muchos países que tienen control político a las cortes. Aquí tiene que salir un tipo de los derechos humanos a decirte que la Corte Interamericana ha dicho que lo que no ha dicho. Y te lo dicen con una prosa y con una liviana. La Corte Interamericana ha dicho que no se puede juzgar. ¿En serio? Resulta que usted tiene entonces 8 constituciones que han sido anticonvencionales y que establecen juicio político, incluyendo a tribunales y cortes constitucionales. Otra cosa es que usted se atreva a juzgar por el contenido de un fallo. Eso ha dicho la Corte Constitucional que no es posible. Perdón, la Corte Interamericana. En el caso Tribunal versus Perú, no en el caso Tribunal versus Ecuador, Campa Campos. En ese caso, ¿por qué nos condenó la Corte Interamericana? ¿Sabe cuántos juicios políticos hubo a tribunales de garantías constitucionales y de tribunales constitucionales ¿Cuántos? durante todo el tiempo que rigió 30 años la norma del juicio político a tribunal constitucional y antes a tribunal de garantías? ¿Cuántos? Tantos como cero. Wow. Ninguno. Entonces, sí, pero si nosotros nos sacábamos a los tribunales nacionales de encima y el Tribunal de Garantías, claro, pero lo hacía declarando concluidos los periodos, nunca los juzgó políticamente. ¿Había amenazas? Sí. Ahora, que a mí me vengan con el cuento, porque yo puedo discutir lo que quiera. Lo que no puedo discutir son tonterías. Y una de las tonterías es que con el juicio político los jueces se ven con... ¿En serio? Perdón, pero si un juez de una corte constitucional se ve limitado porque tiene juicio político, esa persona no tenía que haber sido nombrado juez de la Corte Constitucional, pues. Porque para estar en una Corte Constitucional hay que tener los suficientes pantalones o faldas, como usted quiera decirlo, para decidir lo que haya que decidir y no estar ahí achicopalado, pues, porque, ay, no vaya a ser que me hagan un juicio político. Yo estuve en tribunales constitucionales en los cuales los magistrados te decían juicio político, ya, pues, ¿dónde, a qué hora? A mí me dice nomás y yo voy a contestarle, ¿no?
Jamás hubo un juicio político. Jamás. Ah, pues usted se acobarda, entonces acobarda en los fallos también. Es decir, el único modo acaso de presionarle a una corte es con un torpe pedido de juicio político. No. Ah, que la pregunta está hecha como corresponde al presidente de la República, es decir, mal hecha. Sí. Porque ¿cómo puedes tú poner el juicio político a la Corte Constitucional con mayoría absoluta y para el Tribunal Electoral dos tercios? Claro, ¿por qué Porque por una si mayoría acaso, calificada, por ejemplo? no, por si acaso, para los animalitos que están diciendo que no hay juicios políticos a jueces, pero sí tiene, pues Tribunal Electoral sí ha sido juez, sí son juzgadores, sí tienen juicio político Ujú. y es dos tercios. ¿Errores o torpezas? O mal hecho para variar. Luego las causales. Me gusta que que tú digas, porque en Ecuador estas cosas que son 2 más 2 son 4 hay que decirlas. No voy a decir que te confundas. ¿Ya? Entonces te dice, no por el contenido de los fallos. Aplausos. Pero luego te empiezan a hablar de que es por arrogación de funciones. Bueno, y me vas a comenzar a decir que en un fallo te arrogaste funciones. Ah, o por incumplimiento de funciones. Ah, entonces me va a decir que en el fallo. No, Entonces, ¿cuál es el límite de esto? ¿Cuál es así es. el límite de esto? Para eso no ponga nada. O para eso póngame derechamente. Concusión, cohecho, es pedir plata por los fallos o recibir dinero o Ujú. regalos por los fallos. Hablemos en Claro, cristiano. Peculado, robar de fondos públicos, enriquecimiento ahí sí ilícito. está Es decir, clarito. claro, ganas 6 lucas y asomas con casa en no sé Claro, dónde. Pues no, no, o sea, sumando y restando no me da la cifra. Pues ya, ya. así Entonces, es. ya, ese tipo de cosas. Pero por eso también se necesita contralor. Pues, porque esto no ocurriría si hubiese contralor. Bueno, ese tipo de cosas. Ahora, tampoco me vengan con el otro lado. Es que la Corte, la Constitución sí dice que deben responder por los actos. Claro, eso es lo que dice la Constitución. Pero ¿qué ha dicho la Corte? Si respondemos por nuestros actos, pero no somos sujetos de procesamiento por prevaricato, entonces no eres, pues, pasible por tus actos. Pues. Lo dices en fallos y en sentencias, no una, sino ni dos, sino 3 veces. ¿Y esta Corte? Bueno, ese es el país donde nosotros discutimos si el dibujante le puede hacer juicio político a alguien que yo estimo superior, que es un miembro de la Corte Constitucional que no responde ante nadie.